Profesor, y tiene que ver con la educación que podemos soñar, que nos podemos imaginar de aquí a 10, 20 años. ¿Cuáles son los cambios que tienen que darse en la educación venezolana a todos sus niveles? Claro. 30 segundos para decirte que en esa crisis de salud también puede contribuir la Facultad de Odontología y de Farmacia, porque si no, ambas decanas no me perdonarían que no las haya mencionado. Por supuesto, correcto. Porque ellas también tienen una contribución muy importante y además hay alianzas entre esas tres facultades para resolver problemas. Pero además ahí hay atención al público. ¿Cómo no? Dígame las fórmulas magistrales que tiene la Facultad de Farmacia, sin lugar a duda. Y la odontología. Y la odontología que tiene un compromiso con los pacientes. Es decir, 100.000 personas, por lo menos diariamente, van a la Universidad Central de Venezuela a buscar ciertos servicios en todas las facultades, pero en el área de la salud, sin lugar a dudas, por razones naturales, mucho más. Entonces, odontología, farmacia y medicina, diríamos, atienden a una parte muy importante de esas 100.000 personas que acuden a buscar atención en la UCB. Eso nos llena mucho de mucho orgullo y es muy honroso para nosotros. Ahora, con respecto a la pregunta, es importante por lo siguiente, es decir, en casi todas partes del mundo que se ha tratado de resolver el problema de la educación, que no es fácil, las universidades cumplen el papel importante de ser como el buque insignia, como el espacio a partir del cual se desarrollan políticas. ¿Por qué? En los propios Estados Unidos, que quizás mucha gente no lo ve, están obligados los profesores, los investigadores de las universidades de mayor calidad a integrarse con otros niveles de la educación, por la vía de la conferencia, formando profesores. Yo creo que parte de lo que está ocurriendo en el país es elevar la calidad. ¿Cómo hacerlo? Yo creo que las universidades podrían contribuir, lo hacen, pero deben hacerlo de otra forma, según los acuerdos que se puedan establecer hacia el futuro, para que elevar la calidad de los docentes de la educación media, de lo que llamaban antes la educación primaria, de los niveles preuniversitarios. Si no le damos la calidad de ese nivel de la educación, obviamente no estamos haciendo el trabajo suficiente. Entonces yo creo que allí hay distintos programas que se pueden desarrollar hacia el futuro. Entonces, elevar la calidad no solamente de los docentes. Hay un programa que tiene la UCB, que es la UCB va al liceo, o va al aula, si queremos llamarlo así. Ese es muy importante porque vamos a atender a los estudiantes que están allí, a los profesores, evaluar los pensas de estudio. Creo que por ahí va el asunto. Lo otro es entender que no puede haber una educación que esté al margen de lo que llaman ahora las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Sin lugar a duda, la vinculación con el ciberespacio, en el sentido de tener profesores mucho más adiestrados para esa área, elevar la calidad de los docentes, tiene que ver también con ese universo distinto que es ahora. El hecho docente, la actividad docente es distinta hacia el pasado. Entonces, creo que elevando eso, inclusive también buscando y elevando con mayor fuerza el acceder a áreas del país que por la vía de la educación a distancia pudiera desarrollarse desde las propias universidades. Todo eso podría también elevar mucho más la calidad de la educación de aquella gente que quiere ingresar a la educación superior. Y con respecto a esta misma, obviamente conviene que se cree el sistema de educación superior, pero se cree con base en la calidad, con base en lo que se hace por la vía de los posgrados y las investigaciones. Es decir, crear un gran sistema mucho más integrado, donde elevar la calidad en un lado es colocar bien alto el listón. ¿Eso implica más presupuesto? Sin lugar a dudas. Eso implica un presupuesto mucho mayor que el que ahora, del cual se dispone y el que estamos exigiendo en este momento. ¿Por qué? Porque todo eso es costoso. Si la educación es costosa en todas partes del mundo y los gobiernos que lo han entendido así, y hay gobiernos en este continente, en América Latina, en la localidad de América Latina, por llamarla en esa manera poco adecuada, es decir, hay gobiernos que han hecho un esfuerzo, como Brasil, el propio Chile, Colombia y México han hecho esfuerzos importantes para que toda la educación, con base en lo que hagan las universidades, que la universidad sea como el guía de ese desarrollo importante de la calidad, pueda llevar a conclusiones mucho más, a niveles de calidad mucho mayor que el que se tiene ahora. Eso supone, obviamente, un gran esfuerzo, un gran acuerdo con el sector privado, el sector público, las universidades autónomas. Y yo creo que allí está el quid del asunto. Eso lo hizo alguien que tú conoces, que acaba de gobernar en Brasil. El presidente Lula hizo un esfuerzo importante y produjo dividendos. Eso lo están haciendo los propios chinos, reformaron su educación para obtener mayores beneficios desde el punto de vista económico y social. Y eso lo hacen otros países en América Latina. Creo que eso se puede desarrollar en Venezuela. Hay recursos, de acuerdo con lo que tenemos, por muchas carencias que tiene el país en otras áreas, se dispone para ello y allí está el futuro. Si no logramos elevar la educación, los retos que tiene el país, las áreas, las vulnerabilidades que tiene el país no se van a resolver. Ahora, la elevación de la calidad no tiene por qué ir en detrimento de la masificación. Exactamente, eso es importante, eso es lo que tú has dicho muy importante. Es decir, no hay contradicción entre masificar
y la calidad. Es decir, eso lo han desarrollado. Hay un programa que tienen los franceses, no recuerdo exactamente el nombre, y también lo tienen la comunidad, la Commonwealth, que dice siempre como un eslogan: integrar, elevar la cantidad sin sacrificar la calidad. Es decir, no hay por qué sacrificar la calidad masificando. Lo que pasa es que la masificación no puede ser esa masificación por decreto, tiene que ser con planes muy desarrollados, muy específicos, dotando de manera adecuada a el nivel de la educación, las universidades, los liceos, las escuelas primarias, en fin, todo, que haya una dotación mucho mayor de recursos, no solamente desde el punto de vista de la infraestructura, sino también de la calidad de los docentes. Es decir, no puedes masificar si hay una carencia de profesores en física, química, matemáticas, geografía y castellano. Las universidades pudieran formar a esos profesores. De hecho, los formamos. La central forma profesores en esas áreas, pero hace falta una gran cantidad de esfuerzos para que eso pueda desarrollarse. Entonces, obviamente, se requiere una mayor cantidad de recursos. Nosotros hemos planteado al gobierno, prácticamente la UCE lo ha hecho, concretamente, hacer un desarrollo para elevar la calidad de la educación preuniversitaria, igual que la educación nuestra. Para eso requerimos recursos. Bueno, ya estamos llegando al final, pero no quiero dejar que termine el programa sin preguntarle al profesor Amalio Belmonte, ¿qué pasó por fin con la elección del rector? ¿Qué es lo que pasa? Usted entiendo que aspira a ser rector de la universidad, como hay otros candidatos también, está el doctor Bianco y otras, no sé si se abrirán otras opciones, pero ¿por qué no se ha concretado todavía una fecha para elegir al nuevo rector de la UCB? Claro, ahí ha ocurrido lo siguiente, es decir, ha habido, digamos, hay que establecer un diálogo mucho más sereno, pienso yo, mucho más, que el gobierno tenga mucha mayor transparencia en cuanto a cuál es su opinión con respecto a qué piensa, no porque el gobierno decida las elecciones, sino que en todo caso tenemos un cierre, tenemos allí un obstáculo que el gobierno quiere ponernos un reglamento, nosotros tenemos que tener nuestros propios criterios al respecto. Es decir, una vez que la universidad decida lo que tiene que ver con la preservación de la autonomía y su concepción con respecto a lo que es la comunidad académica y, en fin, con respecto a un proceso electoral, yo creo que en ese momento podemos convocar elecciones. Es decir, hay ya avances importantes. ¿Estás de acuerdo con que los obreros formen parte de la...? Yo creo que eso forma parte de la discusión por lo siguiente, Fíjate, Vladimir, la misión de la universidad es estrictamente académica, pero hay otras actividades de la universidad que tienen que ver con lo administrativo, que tienen que ver con cosas no académicas, en las cuales pudiéramos discutir, abrir un compás de discusión para ver cuál debe ser la participación de sectores que no son estrictamente académicos. En este caso son los estudiantes, los egresados y los profesores. Pero hay una parte de la comunidad, que son los obreros y los empleados, con los cuales hay que dialogar. Estamos de acuerdo con eso. Ahora, eso creo que está en el tapete y eso hay que discutirlo y se convocarán elecciones cuando resolvamos ese problema. Y en cuanto a tu pregunta concreta, si aspiro a ser rector, sin duda alguna que en este caso tengo que decir directamente que sí, tengo esa aspiración, en todo caso tengo la experiencia de ser autoridad. Antes tenemos que transitar este camino de concluir este periodo que está encabezado por la rectora Ciela García Rocha, donde está el profesor Bianco, está el profesor Bernardo Méndez. Es decir, concluyendo este periodo y saliendo y enfrentando los problemas que tenemos, podemos ya hablar de una candidatura rectoral. Muchas gracias, profesor Amalio Belmonte, secretario de la Universidad Central de Venezuela, por habernos acompañado. Y a ustedes, bueno, los invitamos para que sigan con la programación de Globovisión y acompañándonos aquí en Vladimir a la Una.